Vamos rumbo a Atlanta ahora para decirle bienvenido al señor Rafael Navarro, director del Nuevo Georgia, para hablar de lo que es el impacto devastador de lo que genera este muchacho de 14 años matando a dos estudiantes, a un profesor y una profesora en un colegio secundaria. En otro episodio, otro de estos casos que tristemente parecen de la época del papel carbónico, cuando se ponía ese papel sobre algo y se podía entonces lo que se escribía encima que quedara exactamente igual en una, dos o tres páginas más. En este caso, cientos de páginas por año de lo que ocurre en un país que va de la maravilla al horror con tanta facilidad. Rafael, gracias por acompañarme. Gracias, Pedro, por invitarme y por compartir con ustedes y con tu audiencia lo que está sucediendo en las últimas horas en el estado de Georgia. Lléveme a su forma de ver este caso, en lo profesional, en lo personal, por favor. Así es, Pedro, es lo que tú dices al comienzo, en la introducción, es el calcar, pareciera ser todos estos episodios que de algún momento o en cualquier momento uno los ve alejados del entorno familiar y del entorno cercano. Y cuando están todavía más próximo a donde tú vives y donde tú estás y donde tú tienes a tu familia, es mucho más complejo de poder digerir. Esto sucedió ayer a las 10:20 de la mañana, dicen las autoridades. Los medios de comunicación recibimos una alerta más o menos a las 10:40, unos 20 minutos después. Cabe destacar que nosotros estamos en Atlanta y el condado de Barrow está más o menos a unas 40 millas por una carretera interestatal. Entonces, llegar allá está entre 45 y 50 minutos y no hay tráfico. Todo esto es para ponerte en contexto, cómo hemos venido trabajando todas estas últimas 24 horas, el llegar, el encontrar a los padres de familia, a la escuela sitiada. Esta es además una comunidad que últimamente ha estado recibiendo mucha migración latina, por eso temíamos que dentro de los estudiantes o del profesorado, pero más que todo de los estudiantes, hubiera más personas latinas. Desafortunadamente también pusimos nuestra cuota. Uno de estos muchachos es de origen latino y ahí está justamente lo que lamentamos el día de hoy, lo que el país lamenta el día de hoy y lo que va a seguir lamentando y se nos va a olvidar el día de mañana seguramente cuando ya enterremos a nuestros 4 muertos y entonces venga otro periodo, posiblemente nos relajemos y venga otra masacre, quién sabe si en otro lugar y esperemos que no. De las cosas que me golpearon profundamente, una serie de mensajes de texto. Ahora los celulares permiten cosas que no mucho tiempo atrás eran imposibles. Y un muchachito de 17 años que le escribe a la mamá y le dice: tiroteo en la escuela, eh, no estoy bromeando, te amo. Y la respuesta de la mamá: yo te amo también, ya salgo para ahí. No quiero pensar el camino de esa señora rumbo al colegio secundario y ella lo encuentra vivo. Menos me pasa por la mente cómo se debe sentir la gente que también corrió y lo único que encontró fue la cara de angustia de quien le tuvo que informar que su ser querido había muerto. Y eso fue lo que sucedió precisamente con la madre de Mason Sederholm, este muchachito de 14 años, también afroamericano, que tiene algún padecimiento de autismo. Ella publicó a través de las redes sociales la fotografía del niño porque no le respondía a sus mensajes y dijo, bueno, voy a ver si alguien de los que están ahora pendientes, porque todos estamos pegados a las redes sociales, lo ve y dentro de la multitud puede decirle que lo estoy buscando y finalmente no lo encontró. Las autoridades tuvieron que decirle que era una de las víctimas fatales de este otro muchacho también de 14 años. Y son las historias que se van conociendo. Esta mañana conocíamos también la historia de una madre latina que contaba cómo ella también se había comunicado con su hija. Y lo único que ella dice, yo cuando escuché el mensaje de mi hija, cuando lo leí, lo que hice fue arrodillarme y pedirle
a Dios que la protegiera y no podía levantarme del lugar donde estaba arrodillada porque no sabía qué hacer. Cuando tuve fuerzas para hacerlo, entonces me fui como pude, manejé hasta donde me lo permitió el tráfico y luego no sabía ni siquiera cómo llegar. Afortunadamente, Pedro también en este caso podemos decir que la encontró viva, pero no sucedió lo mismo con los dos estudiantes más y los dos maestros que perdieron la vida. Ir a estudiar y de repente una ráfaga de balazos y hay vidas que terminan, hay vidas que cambian para siempre, aunque se sobreviva al episodio. Para quienes estaban ahí, hay vidas que cambian para siempre, de familiares, de amigos, de quienes ya no están con nosotros. Pensé, por cierto, algo que hablamos más temprano, Rafael, y usted me decía lo que significó personalmente el ir a buscar a su hija al colegio. Ella no va a ese colegio, le aclaro a nuestros televidentes, pero ayer todos los colegios eran el colegio atacado también. Así es. Así es, y esa es la sensación que se siente y que todavía se vive. Y cuando esto ocurre, y cuando ocurre ni siquiera en Georgia, cuando puede ocurrir en otra parte de los Estados Unidos, todos los que tenemos esa oportunidad de todavía ir a recoger niños o a dejar, siente que puede ser el próximo, que puede ser el siguiente, que no sabemos cuándo, que cuándo va a ser, que si es más temprano, que si es más tarde. Y es justamente el sentir que hemos recogido durante todos estos días, durante todas estas horas, mejor, porque ni siquiera han transcurrido días, sino horas y horas largas, muy largas. Anoche estuvimos hasta tarde trabajando en los últimos detalles de esta tragedia. Todavía estamos pendientes de qué es lo que el GBI, el Buró de Investigaciones de Georgia, tiene para decirnos. Y estamos así, posiblemente nosotros como comunicadores sociales, como periodistas, tengamos un poquito más de penetración en la historia, eso pueda que nos afecte más, pero también afuera están las personas que no tienen una tribuna donde hablar, donde decir, donde expresarse y que lo están sufriendo en carne propia. Y eso es lo que han sentido el día de hoy todos los padres de familia y los familiares, entre otras cosas, porque ustedes saben que esto es como los temblores, como los sismos. Hay unas réplicas ayer mismo en la ciudad de Columbus, al sur del estado de Georgia, hubo una alerta, hubo una amenaza. Hoy se están conociendo esas amenazas falsas, pero que nadie se atreve a decir si son falsas o no con relación a otras escuelas. Y déjame decirte que esta misma tarde en la ciudad de Thomasville, también al sur de Georgia, al sureste de Georgia, un jovencito de la escuela intermedia de esa ciudad fue arrestado portando una arma. Entonces, es real lo que estamos viviendo, la zozobra es real y si pudiéramos usar el término pánico también es real y lo vemos cuando hablamos con los otros padres, cuando recogen rápido a sus niños y cuando queremos irnos de ese lugar, porque pareciera que las escuelas ya no son ese lugar seguro. Y te cuento una anécdota con relación al caso de mi hija. Cuando la voy a recoger, yo siempre paso por la parte trasera de los salones y sé más o menos el salón donde ellos están y digo, y trato de mirar y digo, por aquí pudiera entrar alguien, esta puerta será segura, esta cerca será segura, estas cámaras estarán funcionando. Es decir, y eso es lo que estamos pensando todos los padres de familia. ¿Qué distancia de lo que serían los pensamientos ideales? ¿Le estarán enseñando correctamente historia universal? ¿Le estarán dando la tarea que de verdad necesita para que mañana ella pueda dar un paso adelante en tal dirección o tal otra? Es de verdad impresionante. Saraí es la niña, ¿verdad? Así es. Un cariño enorme para ella, como le decía hoy, un símbolo de las que sí pueden pasar un susto muy grande enterándose de que ocurre esto y de que hay futuro, Dios quiera que nunca en la vida de su Saraí, de la Saraí de todo Estados Unidos, se cruce algo tan terrible como lo que ocurrió ayer en ese colegio. Un Así. abrazo, gracias. Gracias. Un abrazo a ti también y a toda tu audiencia, Pedro. Qué gusto decirle bienvenida.